Buenos días, queridos cristovidentes. Como todos los miércoles, nos reunimos en torno a la iglesia y de manera especial dirigimos nuestro corazón y nuestra mirada al corazón de la iglesia, que es el corazón del Papa. Hoy, en esta audiencia general de los miércoles, el Papa va a inaugurar o va a empezar unas nuevas catequesis en torno al año que estamos celebrando, el año de la fe. Con mucha alegría, el Papa nos va a acompañar como padre y como pastor de nuestra iglesia en este caminar hacia Cristo, profundizando en los misterios fundamentales de nuestra fe. Recuerden que las catequesis anteriores, el Papa ha tomado como tema la oración cristiana. Y el mismo Papa ha querido interrumpir esta serie de catequesis en torno a la oración para, en este momento, empezar un nuevo caminar, unas nuevas meditaciones en torno a la fe. Recuerden que en estos momentos, así como hay muchos peregrinos en la Plaza de San Pedro en Roma, también hay una serie de obispos que, reunidos bajo la asesoría, bajo la autoridad del Papa en el sínodo de los obispos, tratan sobre el tema de la nueva evangelización. Qué hermoso es que la Iglesia Católica nos centremos todos en un mismo corazón y una sola alma, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y esta familia, encabezada por la jerarquía, de todos modos, todos la embellecemos con nuestra entrega, nuestra generosidad dentro de esta familia. Por eso, no simplemente es el Papa, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, los que son la iglesia, sino que tú, querido Cristo evidente, con tu oración, con tu testimonio, también eres iglesia. Y por eso, en esta iglesia, el Señor Jesús, que le ha regalado el Espíritu Santo, también nos ha regalado la jerarquía como cabeza. Y dentro de esta jerarquía, recuerden las tres funciones que tienen dentro de nuestra familia, que es santificar, que es enseñar y que es guiar o administrar. Por eso hoy, en esta audiencia, como todos los miércoles, el Papa ejerce su función de docente, enseñar, como dice San Pablo en sus cartas, enseñar a tiempo y a destiempo, de manera insistente, porque lo único que quiere el Papa, lo único que quiere la Iglesia es que nosotros nos encontremos con Jesucristo, que es camino, que es verdad y que es vida. Ese es el objetivo de nuestra Iglesia. Ese es su ser y ese es su esencia. Que todos conozcan a Jesucristo y que por Jesucristo lleguemos al Padre, a la eternidad, a nuestra felicidad y a nuestra plenitud como personas y como cristianos, que es la santidad. Bueno, ahora muy atentos, comenzamos esta audiencia en torno al sucesor del Pedro, al Papa Benedicto XVI, que tanto nos quiere. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e ricevere la sua benedizione. En estos momentos el Papa da inicio a la audiencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con todos ustedes. Ahora nos preparamos para escuchar el texto que será la luz para esta audiencia. A voi infatti ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo
morì per i nostri peccati, secondo le Scritture, e che fu Recuerden sepolto, que e la che palabra de risorse Dios, il terzo giorno, que es el alma secondo le de la Scritture, iglesia, que es e che apparve la presencia ai discepoli constante de Cristo, e quindi ai 12. es nuestra luz, y nunca el magisterio ni cualquier otra enseñanza está por encima de la palabra de Dios, sino que estamos bajo la luz de Cristo, bajo su palabra, que de manera particular el Espíritu Santo la mantiene viva, porque es lámpara para nuestros pasos. Escuchamos en distintos idiomas el texto que está tomado de San Pablo a los Corintios. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Et il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. Et il est apparu à Pierre, puis aux 12. Parole du Seigneur. Hemos escuchado el texto en francés, en italiano. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Ahora escuchamos el texto bíblico en lengua inglesa. Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the 12. The word of the Lord. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Ahora escuchamos el trozo Denn de vor la allem Escritura habe ich euch überliefert, en was lengua auch ich alemana. empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem Kephas, dann den 12. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo primero que yo os transmití, tal como lo había recibido, fue esto: que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los 12. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ese texto de San Pablo es el centro de toda predicación apostólica, de toda la predicación evangélica. Es lo que llamamos el querigma, el centro el centro del misterio pascual. Ahora escuchamos el trozo de la Escritura en lengua portuguesa. Por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e que apareceu a Cefas e depois aos 12. Palavra do Senhor. Vemos como también entre los peregrinos se encuentran hermanos enfermos que a través de la palabra del Papa, de su catequesis, quieren alentar su vida en este momento, pues a veces difícil de la enfermedad. Pero recuerden ese prefacio tan hermoso que decimos en la Eucaristía, donde Jesús, buen samaritano, que en el misterio de la cruz, en el misterio de la resurrección de Cristo, todo dolor, toda enfermedad, toda situación, haya en Él su esperanza. Lo tenemos que ver así, porque la fe tiene que ser para nosotros esperanza, tiene que ser motivo de alegría,
porque Dios va conmigo, está conmigo. Ahora escuchamos el trazo de la Escritura en árabe para aquellos hermanos cristianos que en países musulmanes, la mayoría son perseguidos por causa del Evangelio, por causa de la fe. وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب وإنه تراءى لبطرس ثم للرسل الاثني عشر كلمة الرب. Queridos hermanos y hermanas, hoy quisiera presentar el nuevo ciclo de catequesis que se desarrollará durante todo el año de la fe, que acaba de empezar y que interrumpe durante este periodo el ciclo dedicado a la escuela de oración. Con la carta apostólica Porta Fidei proclamé este año especial precisamente para que la Iglesia renueve el entusiasmo de creer en Jesucristo, único Salvador del mundo. Reavive la alegría de caminar por el camino que nos ha mostrado y testimonie de forma concreta la fuerza transformadora de la fe. La conmemoración de los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II es una oportunidad importante para volver a Dios, para profundizar y vivir con mayor valentía la propia fe, para fortalecer la pertenencia a la Iglesia, maestra de humanidad, que, a través de la proclamación de la palabra, la celebración de los sacramentos y la obra de la caridad, nos guía para poder encontrar y conocer a Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. No se trata del encuentro con una idea o con un proyecto de vida, sino con una persona viva que nos transforma profundamente, revelándonos nuestra verdadera identidad como hijos de Dios. El encuentro con Cristo renueva nuestras relaciones humanas, orientándolas día a día hacia una mayor solidaridad y fraternidad en la lógica del amor. Tener fe en el Señor no es algo que abarca solo nuestra inteligencia, el área del conocimiento intelectual, sino que es un cambio que implica toda nuestra vida, todo de nosotros mismos, sentimiento, corazón, inteligencia, voluntad, corporeidad, emociones y relaciones humanas. Con la fe cambia realmente todo en nosotros y para nosotros, y se revela claramente nuestro destino futuro, la verdad de nuestra vocación en la historia, el sentido de la vida, la alegría de ser peregrinos hacia la patria celestial. Pero nos preguntamos, ¿la fe es verdaderamente la fuerza que transforma mi vida? ¿O es solo uno de los elementos que forman parte de la vida sin ser el que es determinante y el que abarca por completo? Con las catequesis de este año de la fe, quisiéramos recorrer un camino para fortalecer o volver a encontrar la alegría de la fe, comprendiendo que no es algo ajeno, desconectado de la vida concreta, sino que es el alma de la misma. La fe en un Dios que es amor y que se hizo cercano al hombre, encarnándose y entregándose en la cruz para salvarnos y volvernos a abrir las puertas del cielo. Indica de forma luminosa que solo en el amor se encuentra la plenitud del hombre. Hoy en día es necesario reiterarlo con claridad, al tiempo que las transformaciones culturales que se están realizando muestran a menudo tantas formas de barbarie
que pasan bajo el signo de conquista de la civilización. La fe afirma que existe verdadera humanidad solo en los lugares, en los gestos, en los tiempos y en las formas en que el hombre está animado por el amor que viene de Dios. Se expresa como don y se manifiesta en relaciones llenas de amor, de compasión, de atención y de servicio interesado a los demás. Donde hay dominación, afán de poseer, explotación, mercantilización de los otros por el propio egoísmo, donde se encuentra la arrogancia del yo encerrado en sí mismo, el hombre es empobrecido, degradado y desfigurado. La fe cristiana activa en la caridad y fortalecida en la esperanza no limita, sino humaniza la vida, aún más la hace plenamente humana. La fe es acoger este mensaje transformador en nuestras vidas. Es acoger la revelación de Dios que nos hace conocer quién es Él, cómo actúa, cuáles son sus proyectos para con nosotros. Por supuesto, el misterio de Dios queda siempre más allá de nuestros conceptos y de nuestra razón, de nuestros ritos y oraciones. Sin embargo, con la revelación, es Dios mismo quien se autocomunica, se cuenta, se hace accesible. Y nosotros recibimos la capacidad de escuchar su palabra y de recibir su verdad. He aquí, entonces, la maravilla de la fe. Dios, en su amor, crea en nosotros, a través de la obra del Espíritu Santo, las condiciones adecuadas para que podamos reconocer su palabra. Dios mismo, en su voluntad de manifestarse, de ponerse en contacto con nosotros, de hacerse presente en nuestra historia, nos hace capaces de escucharlo y de acogerlo. San Pablo lo expresa con alegría y gratitud. Nosotros, por nuestra parte, no cesamos de dar gracias a Dios, porque cuando recibieron la palabra que les predicamos, ustedes la aceptaron no como palabra humana, sino como lo que es realmente, como palabra de Dios que actúa en ustedes, los que creen. Dios se ha revelado en las palabras y los hechos a través de una larga historia de amistad con el hombre, que culmina en la encarnación del Hijo de Dios y de su misterio de muerte y resurrección. Dios no solo se ha revelado en la historia de un pueblo, no solo habló por medio de los profetas, sino que ha salido de su cielo para entrar en la tierra de los hombres como hombre, para que pudiéramos conocerlo y encontrarlo. Y desde Jerusalén el anuncio del Evangelio de la salvación se ha extendido hasta los confines de la tierra. La Iglesia, que nació del costado de Cristo, se ha vuelto portadora de una nueva y sólida esperanza. Jesús de Nazaret, crucificado y resucitado, Salvador del mundo, que está sentado a la diestra del Padre y es el juez de los vivos y de los muertos. Este es el querigma, el anuncio central e impetuoso de la fe. Pero desde el principio surgió el problema de la regla de la fe, es decir, la fidelidad de los creyentes a la verdad del Evangelio, en la cual permanecer firmes a la verdad salvífica sobre Dios y sobre el hombre para custodiarla y transmitirla. San Pablo escribe: por ella, la buena noticia, son salvados si la conservan tal como yo se las anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Pero ¿dónde encontramos la fórmula esencial de la fe? ¿Dónde encontramos las verdades que se nos han transmitido fielmente y que son la luz para nuestra vida de cada día? La respuesta es simple: en el credo, en la profesión de fe o símbolo de la fe. Nosotros nos volvemos a enlazar con el evento originario de la persona y de la historia de Jesús de Nazaret.
se vuelve concreto lo que el apóstol de los gentiles les decía a los cristianos de Corinto. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Esto es, que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, fue sepultado y resucitó, según las Escrituras. También hoy tenemos la necesidad de que el credo se conozca, se comprenda y se rece mejor. Sobre todo es importante que el credo sea, por decirlo así, reconocido. En efecto, conocer podría ser una acción solo intelectual, mientras que reconocer quiere decir la necesidad de descubrir la profunda conexión que hay entre las verdades que profesamos en el credo y nuestra vida cotidiana. Para que estas verdades sean real y efectivamente, como siempre fueron, luz para los pasos de nuestra vida, agua que riega nuestro camino árido y sediento, vida que vence algunos desiertos de la vida contemporánea. En el credo se injerta la vida moral del cristiano, que en él encuentra su fundamento y su justificación. No fue una casualidad que el beato Juan Pablo II quisiera que el catecismo de la Iglesia Católica, norma segura para la enseñanza de la fe y fuente certera para una catequesis renovada, se fundara en el credo. Se quiso confirmar y custodiar este núcleo central de las verdades de la fe, presentándolo en un lenguaje más inteligible a los hombres de nuestro tiempo, a nosotros. Es un deber de la Iglesia transmitir la fe, comunicar el Evangelio, para que las verdades cristianas sean luz en las nuevas transformaciones culturales y los cristianos sean capaces de dar cuenta de la esperanza que brindan. Hoy en día vivimos en una sociedad profundamente cambiante y cambiada, incluso en comparación con el pasado reciente y en un constante movimiento. Los procesos de secularización y de una mentalidad nihilista en la que todo es relativo han marcado profundamente la mentalidad común. De este modo, la vida es vivida con frecuencia a la ligera, sin ideales claros y esperanzas sólidas, en el marco de lazos sociales y familiares líquidos y provisionales. En particular, no se educa a las generaciones más jóvenes a la búsqueda de la verdad y el sentido profundo de la existencia, que supera lo contingente, a la estabilidad de los afectos, a la confianza. Por el contrario, el relativismo lleva a no tener puntos fijos. La sospecha y lo voluble causan rupturas en las relaciones humanas, al tiempo que la vida se vive en experimentos que duran poco, sin asumirse responsabilidad alguna. Si el individualismo y el relativismo parecen dominar el espíritu de tantos contemporáneos, no podemos decir que los creyentes queden totalmente inmunes ante estos peligros con los que nos enfrentamos en la transmisión de la fe. La encuesta promovida en todos los continentes para la celebración del Sínodo de los Obispos sobre la nueva evangelización ha puesto de relieve algunos puntos. Una fe vivida de forma pasiva y privada, el rechazo de educación en la fe, la brecha entre fe y vida. A menudo el cristiano ni siquiera conoce el núcleo central de su fe católica, del credo, y de este modo deja espacio a un cierto sincretismo y relativismo religioso, sin claridad sobre las verdades en las cuales creer y sobre la singularidad salvífica del cristianismo. No está tan lejos hoy el riesgo de construirse, por así decirlo, una religión hecha por nosotros mismos.
En cambio, debemos volver a Dios, al Dios de Jesucristo. Debemos redescubrir el mensaje del Evangelio, hacerlo entrar con mayor profundidad en nuestras conciencias y nuestra vida de cada día. En las catequesis de este año de la fe, quisiera ofrecer una ayuda para cumplir este camino, para retomar y profundizar las verdades centrales de la fe sobre Dios, sobre el mundo, sobre el hombre, sobre la Iglesia, sobre toda la realidad social y cósmica, meditando y reflexionando sobre las declaraciones del credo. Y quisiera que fuera claro que estos contenidos o verdades de la fe se enlazan directamente con nuestras vivencias. Requieren una conversión de la existencia que da vida a una nueva forma de creer en Dios, fides qua, conocer a Dios, encontrarlo, profundizar los rasgos de su rostro pone en juego nuestra vida, porque entra en los dinamismos profundos del ser humano. Que el camino que cumpliremos este año pueda hacernos crecer a todos en la fe y en el amor de Cristo, para que podamos aprender a vivir en las opciones y acciones diarias la vida buena y bella del Evangelio. Gracias. Qué hermosa catequesis del Papa. Realmente se queda uno sin palabras ante estas directrices que el Papa nos plantea, la denuncia que ha hecho tan impresionante de aquel hombre que vive al margen de Dios. Ahora los peregrinos provenientes de Francia y que tienen otros países como lengua el francés, se dirigen al Papa y quieren dirigirle su más cordial saludo y sus oraciones por él y sus intenciones. Es curioso cómo este país de Francia, como la Iglesia le ha llamado la hija primera de la Iglesia de Occidente, al apartarse de Dios, al negar sus raíces cristianas, ha caído en un profundo secularismo. Me atrevería a decir que muchos en Francia, renunciando a la fe, y han transmitido esta renuncia de la fe a sus familias e hijos, las nuevas generaciones, quieren buscar un sentido profundo a sus vidas y lo han hecho en la fe. Es hermoso cómo en Francia, durante la Pascua, se celebran numerosos bautismos de personas adultas que quieren abrazar la fe. Escuchamos. Queridos hermanos y hermanas, hoy empieza un nuevo ciclo de catequesis que irá durante todo el año de la fe. Vamos a hacer un viaje para fortalecer y redescubrir la alegría de la fe, entendiendo que no es algo ajeno, separado de la vida real. Es el alma. Es el poder de transformación de nuestras vidas. No limita, pero nos hace totalmente humanos. Es el lugar de la revelación de Dios, que sabemos y que descubrimos quién es, cómo actúa, cuáles son sus planes para nosotros. Es en el credo, la profesión de fe, que nosotros encontramos la formulación esencial de nuestra fe. Por lo tanto, es necesario que se conozcan estas verdades, se comprendan, y pido a descubrir la relación profunda entre las verdades que profesamos y nuestra fe y nuestra vida cotidiana. A menudo ya no se sabe el cristiano que cree, y esto lo lleva a un cierto sincretismo y relativismo religioso. En la catequesis siguientes me gustaría profundizar en las verdades centrales de la fe en Dios, el hombre, la Iglesia, todo lo social y todo lo cósmico. Queridos amigos, conocer a Dios, conocer y profundizar en sus características consiste que en nuestras vidas ya entra en el dinamismo profundo de este ser humano.
Que l'année de la foi qui commence soit pour vous l'occasion de mieux connaître le message de l'Évangile, pour le faire entrer au plus profond de notre conscience et de notre vie. Bon pèlerinage à tous. Acojo con alegría a todos los peregrinos, dirijo el saludo a todos los provenientes de la diócesis de Soissons y de la juventud en Suiza, que el año de la fe que comienza a ser una oportunidad para que ustedes puedan entender mejor el Evangelio, su mensaje, y llevarlo a lo más profundo de su conciencia y su vida. Que tengan buena peregrinación. Ha dicho el Papa a todos los peregrinos provenientes de países de habla francesa. Ahora el Santo Padre dirige su saludo a los peregrinos de lengua inglesa. Estos peregrinos dirigen al Papa su más cordial saludo, sus oraciones por sus intenciones. Queridos hermanos y hermanas, la audiencia de hoy presenta una nueva serie de catequesis destinadas a acompañar la celebración que estamos viviendo dentro de la Iglesia, el Año de la Fe, que marca el 50º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II. El Año de la Fe nos invita a un renovado entusiasmo por el don de nuestra fe en Jesucristo. Jesús, el Hijo de Dios, nos muestra el sentido último de nuestra existencia. La fe transforma nuestras vidas, que nos permite conocer y amar al Dios que nos ha creado, a vivir libremente de acuerdo con su voluntad y a cooperar en la construcción de una sociedad verdaderamente humana y fraterna. Nuestras catequesis se ocuparán de las verdades centrales de la fe, expresadas en las palabras del credo de los apóstoles. Que el año de la fe conduzca a todos los creyentes a un conocimiento más profundo del misterio de Cristo y una participación más profunda en la vida de su cuerpo, que es la Iglesia. Ofrezco una cálida bienvenida al grupo de estudio musulmán y católico de la diócesis de Broken Bay en Australia. Saludo también a los representantes de la Federación Judía de Norteamérica y a los participantes en la Conferencia Europea del Instituto Americano de Bancarrota. Doy las gracias al coro de la Catedral de Oslo y a los bailarines hawaianos por sus actuaciones, a todos los visitantes de habla inglesa presentes, incluidos los de Inglaterra, Escocia, Irlanda, Jersey, Noruega, Australia, Indonesia, Japón, Filipinas, Singapur, Canadá y Estados Unidos. Invoco para ustedes abundantes bendiciones por parte de Dios. Gracias. Ahora los peregrinos de lengua alemana dirigen al Santo Padre su más cordial saludo, sus sinceras oraciones por sus intenciones y quieren unirse a su corazón de Padre y Pastor, viniendo en peregrinación a las tumbas de Pedro y Pablo. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, vor knapp einer Woche haben wir hier das Jahr des Glaubens. Queridos hermanos y hermanas, hace una semana hemos empezado el año de la fe. Por eso quiero romper la catequesis que he seguido sobre la oración y hacer
en este año una serie de catequesis sobre lo que es la fe y cómo debemos y podemos creer, evocando la alegría otra vez, que es conocer a Cristo y a través de Él conocer a Dios. La Iglesia está ahí, nos ayuda a encontrarnos con Cristo. Esto no es un encuentro con una idea o un programa, sino con una persona viva que nos toca y nos puede convertir interiormente. Dios, que es amor, se da en su Hijo por nosotros, nos muestra que solo en el amor está la plenitud de nuestra humanidad. El amor de Dios crea condiciones adecuadas que vamos a ser capaces de escuchar a Él en absoluto, reconocer que su verdad es una verdad y a ponerla en nosotros. La Iglesia tiene la intención de transmitir esta verdad, cuya esencia se resume en el credo. En nuestra época de relativismo, es la gran moda desde cualquier lugar que nosotros tomamos algo que atrae directamente o incluso nos hace caer en un sincretismo en el que se ensambla entre sí mucho y sin embargo se quedan sin nada. Como si fuera una especie de analfabetismo religioso que ha ido surgiendo poco a poco. Las cosas reales del cristianismo y las creencias no las conocemos de manera amplia. También es por eso que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el que el Papa Juan Pablo II lo publicaba, nos invita a creer. Y por tanto es una ayuda importante para saber quiénes somos, lo que creemos, y de esta manera entender la fe y también ser capaces de vivir de acuerdo a ella. El Catecismo nos enseña a volver a Dios, que está vivo, que nos da su certeza a los que estamos aquí y nos da al mismo tiempo sentido a nuestra vida. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua alemana y a los visitantes, a los peregrinos, especialmente a las hermanas benedictinas misioneras de Tunsing en su capítulo general, y el grupo de peregrinos de Borken-Steinfurt con el obispo Hegem y la comunidad escolar de la escuela de la Catedral de Osnabrück. La Santísima Virgen María, a quien veneramos en octubre, sobre todo como Reina del Rosario, nos ayude a encontrarnos con la fe y que este año nos ayude a incrementarla en el amor a Cristo y cuánto más podemos ser nosotros mismos a la luz de Cristo. Gracias. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy comienza una serie de catequesis que busca profundizar el tema de la fe para renovar la alegría de creer en Jesucristo y caminar tras sus huellas. La Iglesia nos guía en ese propósito por medio de la palabra, los sacramentos y una caridad activa. Creer no es el encuentro con una idea o un programa, sino con una persona que vive y nos transforma a revelarnos nuestra verdadera identidad. Creer no es algo extraño, lejano a nuestra vida, algo accesorio, al contrario. La fe en el Dios del amor que se ha encarnado y ha muerto en la cruz por nuestra salvación, nos presenta de forma clara que solo en el amor encuentra el hombre su plenitud.
En cambio, todo lo que es contrario a ese amor lo destruye. Así Dios ha querido revelarse y mostrarnos su designio, haciéndonos capaces de reconocerle presente en la historia, con su palabra y su obra. La Iglesia se hace portadora de este anuncio que contiene la regla de la fe a la que debemos mantenernos fieles. En el credo está lo esencial de esa fe, no solo desde un punto de vista intelectual, sino sobre todo vivencial, pues sobre esa base debemos fundar nuestra conducta, la vida moral, ya que la fe exige nuestra conversión, por encima de todo relativismo y subjetivismo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España, México, Panamá, Perú, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a meditar el credo para que al vivir con entusiasmo sus exigencias, proclaméis que la fe transforma el corazón. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial. Ahora los peregrinos de lengua portuguesa dirigen al Papa su más cordial saludo y sus oraciones por sus intenciones como padre y pastor de la Iglesia. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos os que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis que se enmarcan en el contexto del Año de la Fe, inaugurado recientemente. Con estas catequesis seguimos un camino que conduce a la consolidación o a redescubrir la alegría de la fe en Jesucristo, único Salvador del mundo. De hecho, nuestro mundo de hoy está profundamente marcado por el secularismo, el relativismo y el individualismo, llevando a muchas personas a vivir la vida de manera superficial, sin ideas claras. Por lo tanto, es esencial redescubrir cómo la fe es una fuerza transformadora para la vida. Saber que Dios es amor, que el hombre se convirtió en estrecha colaboración con la encarnación y se entregó a sí mismo en la cruz para salvarnos y para abrirnos las puertas del cielo nuevamente. De hecho, la fe no es una realidad desconectada de la vida real, de la vida concreta. En este sentido, para comprender el profundo vínculo que existe entre las verdades que profesamos y nuestra vida cotidiana, necesitamos del credo, el símbolo de la fe. Es más conocido, comprendido y orado. En el credo encontramos las fórmulas esenciales de la fe, las verdades que han sido fielmente transmitidas y que constituyen la luz para nuestra existencia. Doy la bienvenida a los grupos visitantes del Brasil y otros peregrinos de lengua portuguesa. Gracias por su presencia y deseo que este año les ayude a crecer en la fe y en el amor a Jesucristo, para que aprendan a vivir la vida buena del Evangelio y su belleza. Desde mi corazón os bendigo a todos. Muchas gracias.
Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów Ahora los peregrinos de lengua polaca dirigen al Papa su más cordial saludo, sus oraciones por sus intenciones oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich y intencjach piden a vuestra santidad la bendición para sus familias y enfermos. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci, chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, dzisiaj Ojciec Święty Ahora zainicjował dirige, cykl katechez, które w roku wiary se dirigen będą dla y se nas presentan a grupos okazją provenientes de Polonia. pogłębienia istotnych prawd wiary w oparciu o formuły zawarte w credo. Kościół podejmuje program tego roku, by odnowić entuzjazm wiary w Jezusa Chrystusa i dać świadectwo o mocy wiary przemieniającej ludzkie serca. Sobór Watykański II podkreśla, że wiara, która przejawia się w dziełach miłości, czyni życie w pełni ludzkim. Przypomina współcześnie żyjącym, że Jezus z Nazaretu, ukrzyżowany i zmartwychwstały, Syn Boży, jedyny Zbawiciel świata, zasiada po prawicy Ojca, będzie sądził żywych i umarłych. O istotnych wydarzeniach dotyczących Jego osoby i historii życia przypominają nam krótkie formuły wiary wypowiadane w wyznaniu wiary. W ich świetle mamy kształtować nasze życie. Potrzeba, by nasze credo było dzisiaj lepiej poznane, rozumiane, by było przedmiotem modlitwy. Szczególną pomocą niech będzie dla nas Ewangelia i katechizm Kościoła katolickiego. W czasach, które przenika duch indywidualizmu i relatywizmu, rodzi się potrzeba powrotu do Boga, potrzeba nowej ewangelizacji, by Słowo Boże przenikało nasze sumienia i naszą codzienność. Niech katechezy środowe Hace en una pequeña síntesis de la catequesis que hemos escuchado del Papa en lengua polaca. Ahora el Papa dirige un breve saludo a estos peregrinos provenientes del país natal del recordado Beato Juan Pablo II. Saludo cordialmente a los peregrinos de Polonia. Ayer celebrábamos el aniversario en que Juan Pablo II sube a la sede de Pedro. Esta celebración nos recuerda que el Beato fue un gran líder en la fe, en la iglesia que fue introducida y que peregrina en el tercer milenio. Recordando sus palabras y sus enseñanzas, espero que el año de la fe que estamos viviendo nos ayude a crecer en la fe y en el amor a Jesucristo, que es algo esencial, esta fe para nuestras decisiones y nuestras acciones cotidianas, y nos dejemos llevar más por el Espíritu del Evangelio. Los bendigo a todos de corazón. Ayer recordábamos a Juan Pablo II. Ahora los peregrinos provenientes de los países de Oriente Medio y que hablan la lengua árabe. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية
ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. Recuerden que ayer en la tarde, mientras que los padres sinodales se reunían en los trabajos de la Asamblea Sinodal, intervino el cardenal secretario de Estado, Tarcisio Bertone, para anunciar que el Papa Benedicto ha decidido enviar en los próximos días a Damasco una delegación del Sínodo. El propósito, dijo el cardenal Bertone, es expresar la solidaridad fraterna del Papa y de toda la Iglesia a todo el pueblo sirio, con un donativo personal de los padres sinodales, así como también otro por parte de la Santa Sede, y al mismo tiempo mostrar la cercanía espiritual a nuestros hermanos y hermanas cristianos y llevar asimismo nuestro aliento a todos los que están buscando la salida a un acuerdo que respete los derechos y deberes de todos los sirios, con una especial atención a las disposiciones del derecho humanitario. No podemos ser, decía el cardenal Bertone, meros espectadores de una tragedia como la que está teniendo lugar en Siria. Y algunas intervenciones en el aula del sínodo son prueba de ello. De ahí la decisión de enviar una delegación. Estamos dispuestos y convencidos de que la solución de la crisis tiene que ser política, pensando en el inmenso sufrimiento de la población, en el destino de los refugiados y en el futuro de la nación. Recordamos que en la sesión de apertura los padres sinodales rezaron por la paz en Siria, en Oriente Medio, preocupados por la trágica situación del pueblo martirizado por tanta violencia. Y el Papa mandó su especial saludo en árabe, recordando el deber de todo el mundo a comprometerse por la paz. Por eso el Papa, de manera especial, bendice esta delegación, bendice al pueblo sirio y nos habla que el Papa reza por todas las personas cristianos árabes y que Dios los bendiga a todos ellos. Oremos por estos hermanos de Siria, oremos por estos hermanos que se encuentran en Oriente Medio. Ahora el Papa saluda a los peregrinos provenientes de Croacia. Con alegría saludo a todos los peregrinos croatas, en particular a los fieles de las misiones católicas croatas en Suiza, que ven a rezar ante las tumbas de los apóstoles. De esta manera recuerdan su fe en Jesús de Nazaret, el único Salvador, y con su testimonio de vida a esta verdad. Alabados sean Jesús y María. Ahora el Papa hace un pequeño saludo en eslovaco. Saludo cordialmente a los eslovacos que se encuentran en peregrinación, especialmente a los provenientes de la parroquia de Psidiar. Hermanos y hermanas, el Santo Rosario es para nosotros una gran escuela de oración. Espero que su peregrinación en el mes de octubre los ayude a descubrir la belleza de esta oración, sencilla, profunda y eficaz. Con este deseo, bendigo también a sus seres queridos. Alabado sea Jesucristo. Finalmente, un breve saludo en ucraniano. Saludo a todos ustedes, queridos peregrinos ucranianos, y espero que su visita al centro de la cristiandad católica les haga más consciente de su pertenencia a la Iglesia de Cristo, que es mensajero de esperanza para el mundo de hoy. Alabado sea Jesucristo y que Dios los bendiga a todos ustedes. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a Beatísimo Padre, los peregrinos provenientes de Italia, peregrinos en esta plaza, dirigen a usted sus oraciones al Señor por sus intenciones y por su ministerio universal apostólico.
questo incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, estensibile a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. Dirijo un cordial saludo a todos los peregrinos de lengua italiana. En particular, saludo a las hijas de San Camilo y animarles a continuar con generosidad su apostolado. Saludo a los representantes de la Comisión Nacional de Conexión de los Santuarios Italianos, exhortándolos a actuar siempre al servicio de las almas y en armonía con el cuidado pastoral de tales iglesias particulares. Saludo al Centro 6 de San Crispín en Viterbo, en compañía con su obispo, Monseñor Lino Fumagliani, y expreso su agradecimiento por la acción de recuperación y reinserción social de los que están en peligro. Saludo a los miembros del movimiento por la ley de dignidad de todo el Cuarto Mundo, reunidos en ocasión del Día Mundial del Rechazo a la Miseria, organizado por las Naciones Unidas, y animarlos en sus esfuerzos por preservar la dignidad y los derechos de quienes están condenados a sufrir el flagelo de la pobreza, contra el cual la humanidad debe luchar sin descanso. Por último, quiero saludar a los enfermos, a los recién casados, a los jóvenes, entre los cuales saludo en particular a los que se preparan para la confirmación en la diócesis de Faenza Foligliana, acompañados por su obispo, Monseñor Claudio Pons. Gracias. Gracias por vuestro entusiasmo. La liturgia celebra hoy la memoria de San Ignacio de Antioquía, pastor del amor ardiente por Cristo. Este aniversario, esta memoria nos ayude a todos a redescubrir la alegría de ser cristiano. Rezo para que la bondad y la misericordia del Señor consuele. Espero que los jóvenes puedan consolar el sufrimiento de los pacientes, de los enfermos, los que confirman el mutuo amor de ustedes recién casados. Gracias a todos. Ahora cantamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras ofensas, como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Ahora recibimos con mucha devoción la bendición por parte del Santo Padre. Que nos bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Gracias, Santo Padre. Gracias por esas palabras que nos ha dirigido en este día. Oremos por Él, oremos por la Iglesia, para que el Señor nos conceda trabajar juntos en la extensión del reino de Cristo, en la extensión del reino de Dios. Recuerden esa exhortación del Papa a vivir nuestra fe anclados en Jesucristo. Y esta fe tiene que transformar nuestra vida, tiene que transformar nuestra existencia, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, porque la única manera en que la humanidad sea realmente más humana es a la luz del Evangelio, de esta buena noticia. Porque creer, recuerden, creer es el encuentro con una persona que vive y nos transforma. Eso es realmente lo que engendra cultura, lo que hace la humanidad. Se me da a la memoria en este momento la visita del Papa Pablo VI a nuestro país, que nos decía lo siguiente, que cuando la fe se ha unido a la cultura, ha hecho realmente cultura humana. Esto es lo que se ha olvidado en muchos países llamados primermundistas, como Europa, que han olvidado estas raíces cristianas, estas raíces que realmente hicieron a Europa lo que es. Gracias a la fe, gracias a la evangelización, se crearon las universidades, se crearon colegios. No echemos al olvido, queridos hermanos y hermanas, ese gran aporte de la Iglesia a nuestra humanidad.